Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este vídeo. Bienvenidos a PRT Español, donde leemos la Biblia todos los vídeos, ¿verdad? Estamos leyendo el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, porque hay dos, estamos leyendo el primero. Y hoy vamos a leer el capítulo 10, 11, 12 y 13. Y continuamos, y ahora que hicimos ya un montón de la genealogía, con todos los nombres, 1200 nombres que nosotros vimos, de los 9 capítulos primero, ahora vamos a comenzar a ver las historias y los cuentos y más información acerca de todos los reyes que pasó. Entonces, muchas de estas historias van a ser familiares para ti porque acabamos de leer en Reyes, ¿verdad? Pero van a dar siempre un poquito más de información que no habíamos leído en Reyes. Ok, si no te dio tiempo de ver los otros, vete y vea los dos también, los primeros 2 vídeos del primer libro de Crónicas. Pero hoy vamos a comenzar con el rey Saúl y continuar con las historias del resto de cada rey, ¿ok? Vamos a orar. Querido Dios, te amamos tanto, estamos tan contentos que estamos aquí de nuevo para conocerte un poco más, para leer de tu Biblia. Y gracias, y te pido ahorita mismo una bendición especial para cada persona que está aquí haciendo un tiempo, tomando un tiempo de su día o de noche para enfocalizarse solamente en ti. Gracias, querido Dios, porque ellos te aman. Queremos amar más y más y aprender más de ti. Espíritu Santo, ven, estás bienvenido en nuestro hogar, en cualquier lugar y en cualquier lugar de cada persona que está escuchando esto. Danos un corazón de entendimiento para poder entender y ver las lecciones que nosotros tenemos que entender en el medio de cada historia que vamos a leer. De la manera que solo tú puedes hacerlo. De una manera que nosotros podemos aplicar a nuestro día a día esas lecciones. Te amamos con todo nuestro corazón, querido Dios, Padre Dios. Querido Jesús, gracias por haber morido por nosotros en la cruz, lo cual nos dio el derecho de poder venir derecho al trono de Dios para pedir cualquier cosa que necesitamos en el nombre de Jesús. Yo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer. Y mira, muchas gracias a ustedes que de vez en cuando, no sé por qué, me quedo un poquito triste, pero me da, yo tengo que estar traduciendo a español porque mi mente yo estoy aquí hace tantos años, casi 40 años, bastante tiempo en Estados Unidos. No, más. Que, bueno, yo pienso ya en inglés, entonces cuando hablo español, de vez en cuando tengo que traducir y me da un poquito de desespero, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Y quiero también que cuando yo estoy orando, ustedes estén orando también, ¿ok? Vamos a leer. Capítulo 10. Trágico fin de Saúl. Los filisteos pelearon contra Israel. Los israelitas huyeron y muchos cayeron heridos en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron a Saúl. Porque nosotros en el video pasado leímos que el primer rey fue Saúl, ¿no? Y ahora estamos diciendo que va a haber una pelea. Los filisteos, versículo 2, los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a sus hijos Jonatán, Abinadab y a Malquisúa. La batalla se agravó contra Saúl y lo alcanzaron los flecheros y lo hirieron. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Mira, Saúl vino como de rey a cometer suicidio.
él mismo. Porque al fin él estaba solamente escuchando a espiritistas, a mediums, a todo eso, ¿no? No estaba escuchando a Dios porque Dios ya no hablaba con él, porque él no escuchaba. Él hacía lo que él quería. Para él era mucho más importante que la gente le quiera a él, do que él esté obediente a Dios. Versículo 5. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl, sus 3 hijos y toda la casa con él. Cuando los israelitas que habitaban en el valle vieron que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Al día siguiente los filisteos vinieron a despojar a los muertos y hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Después de despojarlo, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros a toda la tierra de los filisteos para que los anunciaran a sus ídolos y al pueblo. Versículo 10. Pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando los de Jabes de Galaad oyeron lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, tomaron los cadáveres de Saúl y de sus hijos y los trajeron a Jabes. Enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión, por su rebelión contra el Señor, contra su palabra, la que no guardó, y porque hasta consultó a una medium en vez de consultar al Señor. Por eso Dios lo hizo morir y pasó el reino a David, hijo de Isaí. Capítulo 11. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón y le dijeron: nosotros somos tu hueso y tu carne. Además, en el pasado, cuando aún reinaba Saúl, tú sacabas a Israel a la guerra. También el Señor tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre mi pueblo Israel. Los ancianos de Israel fueron al rey en Hebrón y David hizo con ellos alianza ante el Señor. Entonces ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. Versículo 4. Entonces David fue con todo Israel a Jerusalén, que es Jebús. ¿Sabían que la ciudad de Jerusalén antes se llamaba Jebús? Así era su nombre antes, Jebús. Por eso dice aquí: entonces David fue con todo Israel a Jerusalén, que es Jebús, pues el jebuseo habitaba en esa tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho: el primero que venga, que venza al jebuseo será jefe capitán. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, por eso la llamaron la ciudad de David. Edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta la muralla, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David fue prosperando y fortaleciéndose, y el Señor Todopoderoso estaba con él. Los héroes de David. Versículo 10. Entonces fueron los principales valientes, estos fueron los principales valientes de David, que los ayudaron en su reino para que fuera rey sobre todo Israel, conforme a la palabra del Señor. Esta es la lista de los valientes que tuvo David. Jasobeam, hijo de Acmoní, era jefe de los 30. Una vez blandió su lanza contra 300 y los mató. Tras él, Eleazar, hijo de Dodo, Ahita, uno de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pas-damín, en batalla contra los filisteos. Había allí una parcela de tierra llena de cebada, y cuando el pueblo huyó ante los filisteos, él se plantó en medio de la parcela, la defendió y vencieron a los filisteos.
el Señor lo favoreció con una gran victoria. 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, la cueva de Adulam, cuando el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había una guarnición de filisteos en Belén. Entonces David expresó un vivo deseo. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Así dijo él, ¿no? Versículo 18. Esos 3 irrumpieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la trajeron a David. Pero él no la quiso beber, sino que la derramó en homenaje al Señor y dijo: guárdame, mi Dios, de hacer esto. ¿Habría yo de beber la sangre de estos varones que la trajeron con peligro de su vida? Y no la quiso beber. Esto hicieron estos 3 valientes. Versículo 20. Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30. Blandió su lanza contra 300, los mató y fue renombrado entre los 30. ¿No? Acabamos de ver eso. Fue el más ilustre de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, fue un hombre valiente de Cabsel, de grandes hazañas. Mató a 2 héroes de Moab que eran como leones. También descendió a un foso en tiempo de nieve y mató a un león. Además venció a un egipcio de 5 codos de estatura, 2.25 metros. El egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, pero Benaía fue a él con un bastón. Le arrebató la lanza de la mano y lo mató con ella. ¡Wow! Versículo 24. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue renombrado entre los 30 valientes. Fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. David lo nombró jefe de su guardia personal. Otros valientes fueron Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo, de Belén, Samot, Arodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecuita, Abiezer de Anadot, Sibekai, Usatita, Ila, Aoita, Marai, pero Fatita, Eled, hijo de Banan, Netofatita, Itai, hijo de Ribai de Gaba, de Benjamín, Banaías, Piratonita, Urai, del río Gaz, Abiel, Arbatita, Asmavet, el Barhumita, Eliaba, Salbonita, los hijos de Asen, Gisonita, Jonatán, hijo de Sage, Ararita, Ahiam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Hezro, Camelita, Naarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Michar, hijo de Agrai, Selec, amonita, Naarai, Beerorita, escudero de Joab, hijo de Sarbía, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, 2 itritas, Urías, Itita, Urías, Zabad, hijo de Alaí, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30 hombres, Anán, hijo de Maca, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Sama y Geliel,
hijo de Otán, aroerita, Hediael, hijo de Simri, y su hermano Joa, tisitas eran, versículo 46, Eliel de Maaví, Jerebaí y Josabía, hijos de Elnaam, Itma, moabita, Eliel, Oled y Hasiel, mesobaita. Esos eran todos los hombres, los hombres jefes principales, reyes, guerreros que estaban con David, ¿verdad? Ok, continuando con capítulo 12. Primeros partidarios de David. Ok. Estos son los que vinieron a David cuando él estaba aún en Ziklag, fugitivo por causa de Saúl, hijo de Cis. Y fueron los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para lanzar piedras con la honda y saetas con el arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal era Aiezer, después Joás, hijos de Sema, Gabatila, Jeziel y Pelet, hijos de Asmavet y Beraca, y Jehú Anatotita, Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Haziel, Joanán, Josabad, Hederatita, Eluzai, Jerimot, Berailías, Zemarías y Zafatías, Harufita, Elcana, Isías, Azarel, Joezer, Zabobeam, Coreitas. Versículo 7. Joela y Zebadías, hijos de Jeroham de Gedor, también algunos hombres de Gad se pasaron a David, a la fortaleza del desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y lanza. Tenían aspecto de leones. Mira, wow. Tenían aspecto de leones y eran ligeros como gacelas monteses. Wow. Eser, el primero, Obadías, segundo, Eliab, tercero, cuarto, Mismana, quinto, Jeremías, sexto, Ataí, séptimo, Eliel, octavo, Joanán, noveno, Elsabad, décimo, Jeremías, undécimo, Macbanaí. Estos habían sido capitanes del ejército de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron en Jordán en el primer mes cuando estaban desbordando en todas sus riberas y ahuyentaron a todos los habitantes de los valles de este y del oeste. También algunos de Benjamín y de Judá fueron a David a la fortaleza. David salió a recibirlos y les dijo: si habéis venido a mí en paz para ayudarme, mi corazón se unirá con vosotros. Pero si para engañarme en favor de mis enemigos, cuando mis manos están libres de iniquidad, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David, contigo, hijo de Isaí. Paz, paz contigo y con tus ayudadores, porque tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de su tropa. Versículo 19. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando fue con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no ayudó a los filisteos, porque los jefes filisteos habían habido consejo. Lo despidieron diciendo: a costa de nuestra cabeza se pasará a su señor Saúl. ¿Te recuerdas de eso? Sí. Versículo 20. Así, al por ver a Ziklag, se pasaron a él de Manasés, Adnas, Joabad, Hediael, Miguel, Jozabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, porque eran hombres valientes y habían sido capitanes en el ejército. Por entonces, todos los días venía ayuda a David. Mira, todos los días venía ayuda a David hasta que tuvo un gran ejército, como ejército de Dios.
el ejército de David. Versículo 23. El número de los principales armados para la guerra que vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl a conforme a la palabra del Señor es este: de Judá 6,800 con lanza y escudo listos para la guerra; de Simeón 7,100 hombres de guerra, valientes y esforzados; de Leví 4,600 hombres, y además de Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3,700 hombres. Versículo 28. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 principales de la casa de su padre; de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000 hombres, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían de parte de Saúl. De Efraín, 20,800 hombres muy valientes y ilustres en sus casas paternas; de la media tribu de Manasés, 18,000 hombres, tomados por lista para proclamar a David por rey. Versículo 32. De Isaacar, 200 principales, extendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguía a todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 hombres con todo tipo de armas, listos para la guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos fueron 37,000 hombres con lanza y escudo. De Dan, 28,600 dispuestos a pelear. De Aser, 40,000 hombres a punto de guerra y preparados para pelear. Del otro lado de Jordán, de Rubén, de Gad y del media tribu de Manasés, fueron 120,000 hombres con toda clase de armas y guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos a pelear fueron a Hebrón con corazón íntegro para proclamar a David por rey sobre todo Israel. Y todo el resto de Israel estaba de un mismo ánimo para proclamar a David por rey. Estuvieron con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían prevenido para ellos. También sus vecinos, hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí, trajeron alimentos en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, masas de higos y pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Mire, sabe que estoy con una curiosidad. Voy a preguntar cuántos hombres había en total. How many warriors in total? Voy a preguntar aquí a gemini.google.com. Were with David from First Chronicles 12 verses 23 to 40. Quería saber cuántos en total. Mira, si tiene todo, mira el total. El total, él tenía 339,100 guerreros que se juntaron. 339,100 guerreros que vinieron. Bastante, ¿verdad? Ok, capítulo 13. Yo voy a poner eso aquí, espera. Total, porque de ahí más tarde cuando lo leo, ya voy a saber cuál es el total. 339,100 guerreros. Ok. Capítulo 13. David intenta traer el arca. Entonces David tomó consejo con los capitanes de 1,000, de 100 y con todos los jefes. Dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos a todas partes a invitar a nuestros hermanos para que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos,
para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca, él quería hacer eso, traigamos el arca de nuestro Dios, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Versículo 4. Y toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque pareció bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios de Kiriat Jearim. David fue con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim de Judá, para traer de allí el arca del Señor, el Dios que habita entre querubines, sobre la cual es invocado su nombre. Versículo 7. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, ahí estaba, de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Uza y su hermano Ahio guiaban el carro. David y todo Israel se alegraban con todas sus fuerzas ante Dios, con canciones acompañadas por arpas, con canciones acompañadas por arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes tropezaron. Claro, entonces inmediatamente yo pienso que él ni pensó. Él vio que estaba tropezando y se fue, ¿no? Como en unas así cuando algo va a caer. Versículo 10. Entonces el enojo del Señor se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al arca y allí murió ante Dios. Entonces David tuvo pesar porque el Señor había quebrantado a Uza y llamó a ese lugar Perez Uza, que significa quebranto de Uza, hasta hoy. Versículo 12. Ese día David temió a Dios y dijo: ¿cómo he de traer el arca de Dios a mi casa? Y David no llevó el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom, Geteo. Se fue a la casa de Obed-edom. El arca de Dios quedó 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo la casa de Obed-edom y tomó todo lo que tenía. Y ahí terminamos por hoy, familia. Pero qué cosa, ¿no? Es que uno no puede, la cosa es que uno no puede quedarse muy familiarizado con las cosas de Dios. Uno tiene que tener reverencia. Uno tiene que entender que Él es Dios del universo. Nos ama, sí, pero no podemos actuar y hacer lo que queremos cuando queremos, ¿ah? Uno tiene que tener reverencia. Por eso dice que David le dio miedo, temió a Dios, pero era un tipo de temor de reverencia. Dijo, entonces deja parar. Ya no voy a hacer más nada con el arca. Vamos a esperar, ¿verdad? Uno tiene que ser así también, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta linda lectura, donde podemos ver qué increíble tú eres, que cuando tú estás a nuestro lado y nosotros estamos a tu lado, haciendo tus mandamientos y obedeciendo, tú siempre vas a mandar la gente que uno necesita, como tú mandaste a todos los 339,100 guerreros para David, cuando él estaba haciendo y quedándose como rey. Que nosotros siempre nos recordemos que podemos confiar en ti, que tú vas a mandar lo que necesitamos. Si nos has llamado para hacer algo, tú vas a proveer lo que uno necesita para poder hacer lo que tú nos has llamado para hacer. Te pido ahora mismo que esto sea algo que uno nunca se olvide, cada persona que me está escuchando, que nunca se olvide de eso. Y si algo nos falta, hay que clamar a Dios y pedir a Jesús. A Dios que nos dé en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por esta linda historia que nos hace recordar eso de nuevo. Ayúdanos también a tener una reverencia, una reverencia a ti, que te amemos con todo corazón, pero también con un amor reverencial. Que siempre nos recordemos que tú eres Dios
Rey del universo. Nos amas como Padre, sí, pero que nosotros te respetemos por la posición y la persona que tú eres. Te amamos con todo corazón. Estés cerca de nosotros mientras que nosotros nos acercamos a ti también. Lo pido todo eso en el nombre de Jesús, tu único Hijo. Amén. Ok, familia, nos vemos entonces en el próximo vídeo, que continuaremos con las diferentes historias de los reyes que están aquí en Crónicas. ¿Ok? Hasta ahí, que Dios te bendiga.